juzgado la Cámara de Diputados. Este proceso, según versiones tanto de Jesús Las autoridades anunciaron que una los joven asaltantes mexicana y eran su hijo de 9 jóvenes meses sin permanecen cuidado, en publican protección discusiones. ¿Qué les? Ha sido una semana interesante y un poco complicada para la realidad tanto democrática como de la libertad de expresión en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador, además de que celebró el aniversario de la independencia con un zócalo vacío debido a las restricciones de salud por COVID-19, habló del tema de si se enjuiciaría o no a los expresidentes de México. Se juntaron más de 2 millones de firmas, se entregaron, pero el presidente López Obrador envió un escrito a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la cual pues le pide evaluar la posibilidad de hacer una consulta bajo las normas jurídicas que se requerirían para que se lleve a cabo, perdón, la consulta el 6 de junio de 2021. Nos vamos a detener un poco en esto porque es necesario explicar que para que la expresión tenga un respaldo constitucional y jurídico, tiene que ser la Corte la que determine si es plausible o no. La gente se podrá enojar al decir, pero si están las firmas requeridas, sí, pero se necesita cumplir con la ley. De lo contrario, estaríamos viviendo básicamente bajo una anarquía. ¿Por qué lo digo? Voy a hacer un paralelismo. Es como si en alguna población o en alguna colonia de cualquier lugar en México se detuviera a un delincuente y se le linchara sin aplicarle la ley. Todos tienen la presunción de inocencia de acuerdo a la constitución política de nuestro país. Hasta los expresidentes. Sí, de acuerdo estoy en que es muy obvio que saquearon las arcas de la nación, que se volvieron ricos, que aplicaron la justicia de acuerdo a sus intereses políticos y amistades, que manifestaron tanta impunidad que estamos sumergidos en una crisis de inseguridad y que también estamos viendo ante nuestros ojos cómo unos poquitos se volvieron tan millonarios, pero tan millonarios que aparecen en las listas de Forbes, entre los hombres más ricos del mundo. Son una vergüenza para México. No obstante, debemos seguir las normas constitucionales. De lo contrario, nuestra constitución, nuestra democracia y nuestra libertad se vería socavada. Es por ello que el presidente López Obrador ha enviado su propuesta a la Corte, que tendrá que determinar la vía jurídica para saber si se lleva o no a cabo esta consulta el 6 de junio de 2021. Hay que estar pendientes, no hay que perder la esperanza. Sí, claro, porque es increíble que unos cuantos pillos que gobernaron a la nación se sigan burlando de nosotros y viviendo como multimillonarios a costa de nuestros impuestos. En México también se dio a conocer un desplegado firmado por 650 intelectuales y periodistas. En este desplegado se advierte que la libertad de expresión y la democracia están en peligro. Y eso es una exageración. Entiendo la denuncia de varios de los que firman este documento, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, y aquí en cada siete lo hemos mencionado en tantas ocasiones, y hoy lo van a ver nuevamente, está estigmatizando a los medios de comunicación cada vez que se pone a responder con su derecho de réplica, como él dice, a las noticias que no le gustan, que lo cuestionan, que en periódicos o revistas ponen en entredicho las acciones de su gobierno. Y me parece que en eso se equivoca el presidente e incluso se parece a Donald Trump. Sí, aunque me duela decirlo, nunca pensé comparar al presidente de los Estados Unidos con el de México, pero eso está ocurriendo al ponerse a responder a todo lo que no le gusta en los medios de comunicación.
Vamos a recordar una cosa, sin la prensa en México no se habrían sabido tantas cosas como ahora. No estaríamos precisamente juntando firmas y esperando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva algo para enjuiciar a rateros, a políticos que abusaron del poder. Entiendo la molestia de mucha gente y sobre todo de la mayoría de los seguidores del presidente López Obrador que se estén vomitando en los medios de comunicación. Los que trabajamos en esto, creo que aunque no todos tenemos la culpa, nos hemos ganado a pulso el repudio. Muchos de los 650 intelectuales y reporteros que firman este desplegado vivieron por años del chayote, escribían para quedar bien con los gobiernos en turno y es reprobable. Pero de eso a que la libertad de expresión y la democracia esté en riesgo, como ellos argumentan, está muy lejos. López Obrador no está acotando a los medios de comunicación, responde a las críticas de quienes lo cuestionan. Eso es porque tiene una piel muy delgadita y ahí, repito, sí se equivoca el primer mandatario. Debería ser más tolerante. Y no le estoy acotando su derecho de réplica, como él dice. Simplemente me parece que en una democracia, un presidente prudente debe entender que no todo lo que hace es perfecto y que los medios de comunicación, por la libertad de expresión, cumplimos con nuestro deber de informar y cuestionar. Ahora les pido que escuchen atentamente una plática con el senador Martí Batres Guadarrama, de Morena, porque con él hablamos de estos temas y de la actualidad política en el país, aquí en Cada Siete. ¿Qué les? Ahora contamos con la presencia del senador Martí Batres Guadarrama, de Morena, con quien queremos platicar sobre la actualidad política del país y sobre todo lo que se está dando dentro de su partido, esta pugna por la dirección de Morena. Senador, muchas gracias por esta conversación con Cada Siete. Muchas gracias a ti, Jesús Esquivel. Un abrazo, saludos por allá. Senador, primero, ¿cómo ve el ambiente político en estos momentos en el país? Tomando en cuenta lo que ocurrió la semana pasada con el INE, las cosas que se están dando de críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador, este ambiente de confrontación con el grupo de gobernadores que se salieron de la CONAGO y todo lo que está ocurriendo en torno a la información que surge cada día respecto a la pandemia y las acciones que está tomando el presidente para enfrentarla. Bueno, ya la sola aparición de la pandemia cambió el panorama político del país y lo hizo más complejo. La pandemia ha traído una crisis sanitaria y ha provocado también una grave dificultad económico-social. No podemos decir exactamente que haya una crisis económica, que ese es otro concepto, pero sí hay una dificultad económica que no estaba prevista. Y sin embargo, el gobierno de la República ha mantenido el control en general de la situación política, económica y social, lo cual es loable en medio de esta situación tan complicada. Complicada no solo para México, este es un tema mundial, es un tema internacional y hay diversas dificultades en el mundo. Desde el punto de vista económico, por ejemplo, países como España, Italia, Francia están teniendo más dificultades económicas que México. No obstante, hay algunos países europeos como Alemania que están teniendo mayor fortuna en la forma en la que están enfrentando la situación económica. En el tema sanitario, los países asiáticos como China, como Japón, como Corea han tenido más éxito. Ese éxito se debe no solo a las medidas que han tomado, sino también a la propia organización de sus sociedades, que es mucho más colectiva que las sociedades occidentales. Ahora bien, México tiene una fuerte dificultad económica en torno al tema del crecimiento. El crecimiento económico se está viniendo abajo durante esta situación
Y no obstante, hay otros elementos que son alentadores. Por un lado, México está recibiendo más remesas que en años pasados. Hay un repunte en las ventas no disminuyeron, es decir, supermercados y tiendas, pequeñas tiendas han seguido vendiendo. Tuvimos índices de desempleo elevados, se registraron 500,000 despidos ante el IMSS en el mes de abril. Sin embargo, los meses siguientes se fue reduciendo el número de despidos y este mes que transcurrió, agosto, ya registró 50,000 recontrataciones. Estos son algunos de los elementos que toma en cuenta el gobierno. A eso hay que agregarle también que el peso se recuperó frente al dólar, no al nivel en el que estaba antes de la pandemia, pero sí recuperó varios puntos. Se ha mantenido el control de la paridad económica y sobre esta base, sobre estos elementos, cierta recuperación del precio del petróleo, del barril del petróleo, el gobierno finca algunas de sus bases optimistas para la recuperación económica. Es importante subrayar que en esta etapa se ha dado una protección social intensa, es decir, diversos sectores vulnerables de la sociedad mexicana se encuentran ampliamente protegidos socialmente para que no sean los más lastimados en esta situación. Ha habido medidas para ayudar a la micro, pequeña y mediana empresa también, aunque estas medidas deben extenderse más, ciertamente. Y en el terreno social es importante ver cómo se ayuda a los trabajadores que han perdido el empleo. Aquí hay varios de los elementos de esta primera parte del análisis, Jesús. Sí, aquí hay una cosa interesante, senador. Se entiende, y por lógica, que cualquier presidente o jefe de Estado o de gobierno debe tener una actitud optimista y positiva frente a una situación que no se dio por su culpa, como es el caso de la pandemia y como lo bien menciona. Sin embargo, creo que el minimizar hasta cierto punto la magnitud de lo que está pasando en México puede ser contraproducente. Y se lo menciono por el caso de Donald Trump en Estados Unidos. Es un país altamente desarrollado que tiene más de, pues ya casi 6.400.000 personas infectadas de COVID-19, van más de 191,000 muertos y acaban de evidenciar o balconear a Donald Trump en el libro de Bob Woodward, que intentó de alguna manera desdeñar, digamos, la magnitud de lo que se venía por este virus. La manera en que el doctor Hugo López Gatell ha manejado las cifras desde que empezó la situación sanitaria, y no vamos a tratar de decir es culpable o es responsable, porque una situación así no la había vivido el mundo desde hace muchas décadas con otras pandemias. Pero no podría ser hasta cierto punto arriesgado el mantener, entiendo que debe ser positivo y optimista el presidente, pero digamos, una posición de decir estamos saliendo cuando los que saben, no los políticos, que son los científicos, los epidemiólogos y los médicos, no han dicho estamos a punto de salir de esta crisis sanitaria? Bueno, este es un problema mundial, no es una epidemia que se esté dando en México. No, lo sé, pero me refiero en el Está caso específico sucediendo de México. está sucediendo en el planeta entero. Y en el planeta entero, Jesús, ha habido cambios en cuanto a las perspectivas y pronósticos. Es decir, los pronósticos eran más optimistas en términos de tiempos y se han ido prolongando. No solo aquí en México, sino que a nivel europeo se calculaba una cuarentena de un mes y medio aproximadamente, y no fue así. Esta se fue extendiendo paulatinamente conforme se vio que la pandemia aún seguía ampliándose. Ahora, aún en estas circunstancias, los datos que ha arrojado el sistema de monitoreo que hay en el país muestran una tendencia, los últimos datos, una ligera curva en la cúspide
que si bien no implican ya una caída, una disminución rápida, un descenso en línea, sí muestran que llegamos a una cima, al menos estadísticamente eso lo muestran en las gráficas, llegamos a una cima en la que ya nos están disparando los casos tanto de defunciones como de hospitalizaciones y de contagiados, sino que llegamos a una cierta estabilización. Eso no quiere decir que el problema desapareció, simplemente quiere decir que no tenemos el ritmo de crecimiento que tuvimos en mayo y en junio, O no sino que pudiera es un ser también ritmo de como crecimiento menor. o no pudiera ser también como dicen, senador, y usted conoce tal vez mejor que yo al país, el hecho de que muchas personas ni siquiera van al médico o que no se hacen la prueba y que están falleciendo y no los están reportando. Se lo digo porque conozco casos así de Los pueblos. hay, Entonces, sí, por eso, hay ¿no sería cifra mejor, negra. sí, no sería mejor la prudencia de parte de los políticos ante una realidad como esta? Porque después pueden surgir números que políticamente son contraproducentes para quien hizo un vaticinio tan optimista, como es en el caso, le pongo el caso de Donald Trump, por ejemplo. Hay que ser prudentes, estoy totalmente de acuerdo. Y hay cifras negras, también estoy de acuerdo. Pero esa cifra negra está desde el principio, Jesús. No es que haya aparecido de repente, no es que de repente haya casos no reportados, no. Hay casos no reportados desde el principio y no solo en nuestro país, en todos los países del mundo ocurre en mayor o menor medida dependiendo de sus sistemas de monitoreo. Ahora, eh, la, la prudencia no quiere decir que no se informe. Creo que una virtud que ha tenido este gobierno es informar todos los días. O sea, yo sé de personas que todos los días están atentas a la conferencia que da el subsecretario de Salud para ver qué nuevos elementos hay, qué nuevas cifras hay. Esto me parece hasta educativo. No, no, Bueno, yo lo veo de aquí en mi acuerdo, casa. Aquí en la casa, aquí vive mi suegra, todos los días a las 7 está conectada pendiente. para escuchar al subsecretario y escuchar nuevos elementos, información, datos. Yo no veo que esto haya sido malo. Por supuesto que el subsecretario ha tenido que corregir diversas cuestiones, esto es lógico, sobre todo cuando se ha prolongado esta pandemia en todo el mundo, mucho más allá de lo querido, de lo esperado, de lo pronosticado. Ahora bien, lo más importante es actuar. Eso es lo fundamental. Lo erróneo sería pensar que esto se va a resolver solito. Lo erróneo sería pensar que de repente la inmunidad de rebaño nos va a llevar a que ya no se multipliquen más los casos. No, no es así, porque sigue habiendo contagios, porque siguen falleciendo personas, porque se siguen enfermando personas. Pero aquí es importante que la autoridad actúe. Esto significa muchas cosas. Por ejemplo, la información, el personal de salud en las calles, el personal de gobierno informando. Te voy a decir algunas cosas que me parecen muy buenas que se han hecho aquí en la Ciudad de México. Por Ajá. ejemplo, hay personal del gobierno de la ciudad que está en las calles y quien no trae cubrebocas le dicen, por favor, póngase el cubrebocas, o lo trae mal puesto, por favor, póngase bien el cubrebocas. Hay personal de salud que acude a la zona donde hay un nuevo brote para conocer qué personas tuvieron contacto con el último contagiado del que se tuvo reporte y pedir que se queden en su casa, saber qué situación tiene, qué diagnóstico tiene. Hay una cuestión informativa muy importante, Jesús, y es decirle a la gente, frente a una sospecha, no necesariamente tienes que ir al hospital, porque la persona que tiene una sospecha no necesariamente está enfermo, entonces va al Enfermo, sí, hospital y ahí se contagia. efectivamente. Entonces, hay un sistema de llamadas y a partir de estas llamadas se miden ciertos datos, se hace un diagnóstico rápido para ver si esa persona necesita que se le envíe una ambulancia para llevarlo al hospital u otro tipo de atención. Entonces, eso nos ha permitido en la Ciudad de México tener un resultado que es
que dejó de crecer la demanda en los hospitales, es decir, hay espacio en los hospitales, no llegamos nunca a tener una crisis sanitaria de saturación de hospitales, sino que se ha mantenido una franja que ronda el 35%, 40% de los hospitales, que permite que haya atención a las personas que necesitan la atención hospitalaria. Ahora, hay una cuestión de cultura cívica también muy importante, y entonces yo salgo a la calle, me voy en el coche para ir a las sesiones del Senado, y veo a la inmensa mayoría de la gente con su cubrebocas, mucha gente con su careta, Ujú. muchos lugarcitos, restaurancitos atendiendo en la parte de afuera, y la gente con su cubrebocas. El- la mayor parte de los restaurantes dando servicio externo, lo cual es importante. Es decir, también ha habido una colaboración ciudadana importante, y El, eso por supuesto va frenando, va cortando los contagios. Y luego, bueno, una parte fundamental es lo que está haciendo el gobierno mexicano para colaborar con otros países del mundo en el tema de la vacuna. Pues obviamente hay urgencia de que sí, esté lista la vacuna, no es tan automático porque tiene que haber pruebas, pruebas. porque las pruebas te permiten saber si la vacuna fue buena o no. O no, Ya viste que hubo un caso ahora con la de AstraZeneca, y luego tuvieron que ver qué está pasando. pasando, sí. Y Entonces, este último punto, para ujú, después hablar ya del otro asunto que me interesa platicar con usted, senador. El civismo, sin duda, es loable en la Ciudad de México, no está ocurriendo en todo el país, pero no debería, como ejemplo de ese civismo, usar el presidente López Obrador un cubrebocas. Y segundo, la vacuna. Eh, Donald Trump, por ejemplo, y lo pongo como para marcar este paralelismo, está hablando de que la vacuna puede estar lista en octubre, le conviene antes de las elecciones del 3 de noviembre. También el presidente ha hablado mucho de la vacuna, pero los grandes científicos están señalando, y los médicos, epidemiólogos, eh, que para que haya una vacuna, y este punto lo acaba de tocar usted, que garantice la inmunidad a la sociedad, no va a estar lista por lo menos hasta el primer trimestre o segundo trimestre de 2021. ujú. ¿No sería contraproducente decir, o como lo están diciendo algunos políticos, ya viene la vacuna? La pregunta se la hago a usted. ¿Se sometería como conejillo de Indias a ponerse la primera vacuna que aparezca, senador? Bueno, no se está planteando eso, no se está planteando que la gente ya vaya a vacunarse, se está informando, y yo lo veo bien. Es importante decirle a la gente qué está pasando. No se le está diciendo a la gente, ya puedes acudir a tu centro de salud a vacunarte. No, no estamos en ese momento, no está la vacuna en los centros de salud, no se está distribuyendo. Sin embargo, sí se le está informando a la gente que hay investigaciones que se están realizando, y que el gobierno mexicano está participando en esas investigaciones, las está promoviendo, y además está buscando mecanismos que no sean simplemente de mercado, es decir, ve y compra tu vacuna, a Ujú. ver cuánto te cuesta, sino que haya sistemas públicos de distribución de vacunas. Nuestro sistema de vacunación, que es público, universal, es bueno en términos generales, históricamente bueno. Entonces, en ese marco, la vacuna estaría disponible para la gente. Sí lo creo importante decir a la gente, hay avances en las investigaciones. ¿Por qué? Pues evidentemente, imagínese usted familias que llevan encerradas 150 días, o relativamente encerradas, o no encerradas porque salen a hacer sus actividades Sus productivas. actividades. Por supuesto que viven en la zozobra, quieren saber si va a haber luz al final del túnel. Y entonces decir a la gente, se están haciendo investigaciones, hay pasos, pues por supuesto que contribuye a la tranquilidad, a la salud mental de la población en una situación tan compleja como esta. Creo que es buena la información. Además, se le está diciendo a la gente que las pruebas tendrán resultados en el primer trimestre del año, sabremos si las vacunas están siendo eficientes. Ahora, el Garantizadas. gobierno mexicano está teniendo estos acuerdos que hubo para el caso de la vacuna AstraZeneca,
pero al mismo tiempo está teniendo contacto con otros países como Rusia, Rusia. y se sabe que hay otros países elaborando proyectos de vacuna como China, como Cuba y otros. Hay 150 proyectos de elaboración de vacunas en el mundo con mayor alcance, rigurosidad o seriedad de manera muy diferenciada. Sin embargo, México está cumpliendo con su responsabilidad de buscar cuál va a ser el remedio pronto que tengamos más pronto posible. Creo que está cumpliendo el gobierno con este propósito. Ahora, hablando del tema de salud, además, hay otra cosa importante que se ha estado haciendo en esta temporada, que es ampliar la capacidad hospitalaria. La capacidad hospitalaria que debió ampliarse durante muchos años y que se quedó congelada, Congelada, retenida. sí. Ahora se ha estado ampliando hospitales a medias que estaban abandonados, prácticamente enmohecidos, han sido rehabilitados y se está alentando a gobiernos de los estados a rehabilitar también los que tenían proyecto. Entonces, ese es también Un un gran buen avance, sí, punto, sin duda, y se un buen reconoce. punto del gobierno. ¿Por qué? Porque terminando todo el problema de la pandemia, habrá una capacidad hospitalaria mayor que la que había antes de la Antes de la pandemia. pandemia. Eso será bastante bueno. Y además se están contratando más médicos y se está facilitando la generación de nuevos cuadros médicos en el país. Es decir, hay proyectos para que crezcan diversas universidades o las áreas de salud de diversas universidades. Entonces, eso es parte de las medidas que se están tomando a propósito de tu pregunta original. Pero Jesús. no debería ser ejemplo el presidente de civismo con Ah, el se, cubrebocas, digo, más allá de que guarde la sana distancia, porque usted sabe, se lo ha puesto, es pues sí, decir, pero al digo, viajar en avión se pone el cubrebocas, porque en el avión van todos encerrados en el mismo espacio. pero por ejemplo, Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, lo usa la mayor parte del tiempo. Pues ahí han variado las conductas de todos los gobernantes. Muchos de ellos salen a cuadro, la gran mayoría de los gobernantes salen a cuadro con su rostro cuando le informan a la población. Y si están en reuniones donde concurren varias personas y no hay condiciones de sana distancia, pues traen cubrebocas. Pero yo veo que lo mismo en general es lo que ha estado haciendo el presidente mexicano. Se pone cubrebocas cuando está en ciertas condiciones físicas donde no se puede guardar sana distancia y es un espacio cerrado. Pero en los espacios abiertos, pues ha utilizado el método de la sana De la sana distancia. Si tú distancia. ves sus conferencias que realiza en otros lugares del país, pues la distancia es grande, procura viajar por carretera en la mayor parte de los tramos posibles, a menos de que vaya a un lugar muy lejano en el país. Yo creo que ha guardado las medidas que han recomendado los Los médicos en médicos. general. Que por cierto, a quienes se les ha encargado desde el gobierno atender el tema de la pandemia, pues son médicos, son científicos, son epidemiólogos. Pueden coincidir o no algunos otros. Ya sabes que en materia de ciencia y de medicina siempre hay diversas opiniones, Sí, claro. pero no son políticos, o sea, no son funcionarios del orden propiamente político los que están atendiendo el tema de la pandemia. Sí. Son, Y son bueno, médicos, son científicos que se han dedicado a estos temas, es más, son epidemiólogos. ahora hablando de políticos, no sé de qué manera más elegante decir que hay en Morena un desbarajuste, por lo más elegante que puedo decir. ¿Cuál es su opinión respecto a tantos candidatos que hay para dirigir al partido y pues también para la Secretaría General, ¿no? Es algo que hace recordar que en lugar de ser un partido ordenado que ganó las elecciones de manera extraordinaria en 2018, se parece al PRD de hace unos años, ¿no? Y en lo que terminó el PRD. Me preocupa. Creo que gran parte de la responsabilidad de esto es de los órganos electorales. El Tribunal Electoral se metió hasta la cocina, violentando la legalidad. La Constitución dice en su artículo 41 que el Tribunal Electoral podrá intervenir en la vida interna de los partidos para hacer cumplir en los términos en los que diga la ley. Ujú. La ley dice que el Tribunal Electoral puede intervenir para hacer cumplir el estatuto del partido y que los partidos
son libres para organizarse, para determinar su vida, para elaborar su estatuto, para establecer sus instancias de dirección y para establecer sus métodos de elección de sus dirigentes. Pues nada de eso fue tomado en cuenta en las resoluciones del tribunal. El tribunal se metió hasta la cocina, determinó un método de elección que no viene en el estatuto de Morena. Es decir, fue una decisión política la que tomó el tribunal electoral, eliminó algunos requisitos que marca el estatuto. Por ejemplo, el estatuto de Morena dice que para aspirar a la presidencia y secretaría general se tiene que ser consejero nacional. De ahí que ocurre esto que mencionas, cuántos aspirantes, y hasta Sí. se me hacen pocos, pudieron haber sido más, Más. porque el tribunal eliminó el requisito de ser consejero nacional. O sea, el tribunal modificó el estatuto y con eso abrió la compuerta para que se inscribieran más. Y todavía, el INE eliminó los demás requisitos. Entonces, Pero a ver, cualquiera de los podría. que haya, de los muchos o pocos o tantos que hay, ¿usted quién cree que tiene más posibilidades? Digo, ¿o a quién respalda usted para la presidencia de Morena? Mira, he sido, como tú recomiendas, prudente. Soy prudente, yo espero que se dé el proceso de unidad en Ajá. Morena, terminando toda esta conflictividad. También espero que Morena no se convierta en un nuevo PRD. Eso implica muchos elementos de orden interno, éticos, políticos, en fin, que no se generen grupos, corrientes. Eso espero que lo pueda resolver pronto. Las autoridades electorales no han ayudado a eso porque han alentado mucho el conflicto interno, pero espero que Morena pueda resolver pronto una vez que pase esta coyuntura. Veo diversos nombres, he escuchado de los más conocidos que se han inscrito a este proceso, Porfirio Muñoz Ledo, Jay Uh-huh. Polensky, en fin, pero Está Mario Delgado. espero que haya unidad una vez que pase todo este proceso interno y que Morena se concentre en sus tareas. ¿Cuáles Pues, tareas tiene? Morena tiene tareas frente a la sociedad mexicana. Por ejemplo, pues tiene que informarle a la gente qué se está haciendo, por qué se toman tales o cuales medidas, cuáles son las transformaciones que se han logrado, qué efectos positivos hay, cómo va la lucha contra la corrupción, cuáles son los efectos positivos de la austeridad republicana, qué políticas sociales están beneficiando a la gente, en fin, todo eso tiene que hacer Morena. Esa debe ser su tarea en contacto con la sociedad, no mirarse el ombligo, sino ver hacia el país. También Morena tiene que seguir definiendo una agenda de transformación, porque ha habido diversas reformas, pero hay muchas cosas más que cambiar en el país. O sea, no podemos decir que ahorita ya se hicieron sí, todas sí. las reformas que el país necesitaba, no. Hay muchas cosas por cambiar. Te pongo ejemplos, no me quiero extender, pero hay temas interesantes que resolver. Tenemos minutas en el Senado para aprobar la eliminación de la inmunidad presidencial, la desaparición de la partida secreta en la Constitución, la ampliación de los periodos de sesiones en el Bueno, Congreso, sí, que eso es muy importante. la disminución de los presupuestos de los partidos políticos, el régimen de que ningún dirigente de los partidos gane más que el presidente. Estoy mencionando 5 temas y tenemos minutas, dictámenes o iniciativas para resolverlos en el Congreso. Está el tema del seguro de desempleo, también hay propuestas de diversos senadores para ello. Entonces, hay muchos temas y Morena como partido debería estar frente a la opinión pública planteando todos estos temas de transformación. Y Entonces, usted creo que sabe, hay muchas tareas y preparar el 2021. Si eso es tienes a lo una que voy. proyecta de transformación y has venido siendo mayoría para llevar a cabo esa transformación, Morena tiene que ir a la sociedad mexicana y decirle, queremos ser mayoría para en la segunda parte de este sexenio aprobar estas reformas que nos faltan. Entonces, pues ahí yo veo las tareas de Morena ahí, mi estimado Jesús. Pendiente, sí, Espero que por ahí caminen las cosas. porque después de 2018 era así como que muchos mexicanos vimos con gran alegría que finalmente se había acabado con un proceso, una etapa de corrupción en México y que estaban sobre, o si usted quiere, bajo el ring
ya partidos como el PRI, que representaba a la corrupción y a la impunidad, y el PAN por igual. Pero pues se están comportando dentro de su partido y frente a los comicios de 2021 que son tan importantes y con los retos que hay o pendientes, pues como verdaderos chapulines y mapaches tradicionales de los partidos, senador, con todo No, no, respeto. no se ha llegado a Bueno, esos niveles, no, no, pero afortunadamente esa es no. la imagen que dan hacia afuera, digo, Bueno, porque tiene sus causas y hay que cuidar, y yo también creo que Morena tiene que cuidar el sentido de institucionalidad y de orden. La democracia no está reñida con el orden, puede ser muy democrático el movimiento a su interior y al mismo tiempo ordenado, al sí, mismo tiempo pero institucional. muy Ahora, democrático con tantos pero, nombres no puede ser, senador, porque, digamos, hay casos que me parecen que son hasta, nada sí, más están ahí como de risa, ¿no? pero eso no se lo puedes atribuir a Morena. Ahí la responsabilidad básicamente es de los órganos electorales, como te decía en un principio, ¿no? ¿Quién debe meter orden? ¿El presidente? Los propios morenistas. Ese es un dato interesante el que dices, porque Morena es una organización creada bajo un liderazgo muy fuerte, que es López el del Obrador. presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora el presidente toma una decisión. Hacerse Dijo, un ladito. yo no voy a decidir quién va a dirigir, Ajá. yo no voy a decidir. Sugirió un método y luego dijo, los nombres les tocan a ustedes, ustedes decidan. Entonces, Morena tiene que dar un paso de maduración importante y aprender a vivir en esta nueva etapa, a darse orden autogestivamente. Esto es importante, esto va a ser interesante. No deja de ser un cambio político positivo que rompe con la tradición de que el presidente decidía quién era el dirigente de Pero su tiene propio voz, partido político, ¿no? y su voz es pesada en este caso, y usted lo sabe. Muy Digo, no, fuerte. no sería mejor que dijera, a ver, entre estos, ¿qué les parece? Una opinión es democracia, como parte de Morena, de él. Sí, pero él es el presidente de la República, de por sí siempre ha tenido un peso muy fuerte en el partido, como presidente lo tendría más. Si él dijera quién debe ser el presidente, seguramente eso se haría. Sin embargo, pues ahí pesó más en el ánimo del propio presidente de la República la idea de realizar un cambio. Él mismo está con su propia conducta decidiendo hacer un cambio en el régimen político, y ese cambio es que el presidente no decide quién dirige su propio partido. Es la idea de romper con la institución del partido de Estado. Ahora, Estado, sí. Y este, eso es muy sano, pero tampoco se puede deslindar del partido. Ahora, senador, sí, no, porque se nos acaba el no tiempo. lo ha hecho, y No, ya habrá que hacer después la evaluación de todo este proceso. usted también es una voz importante dentro de Morena. ¿Quién es su gallo? Digo, nada tiene de malo que usted diga, a mí me gustaría, o pues hay varios, pero a ver, le pongo dos nombres. Pablo Salazar, Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo. ¿Quién de los tres le gusta? No sé quién es Pablo Salazar, pero mira, Uno de yo ya tantos te, nombres que hay ahí. Por eso le mencioné ya te ese. respondí esa pregunta. Ya, ya, ya te digo quiénes me parecen los más conocidos. Ok. En el método que va a llevar a cabo, que van a llevar a cabo los órganos electorales, eso va a ser determinante. Y la, em, y lo más importante es que Morena preserve sus principios, que siga siendo un partido de transformación, que no se convierta en un partido igual a los demás. Muchas veces los órganos electorales lo que hacen es uniformar a las fuerzas políticas, Ujú. homogeneizarlas. Pero bueno, Morena tiene que defender su identidad, ¿no? De acuerdo te decía yo, a las mediciones, los datos que hay, pues los más conocidos pues son Porfirio Muñoz Ledo, Jacob Polensky, me parece que son los más conocidos. Ahora, Bueno, pues de ya esos dos, la encuesta, con la encuesta se va a determinar. okay. Y por mi parte, contarás con prudencia para ayudarle a Morena, porque si tú mismo estás haciendo un análisis
de estas tensiones internas que no son buenas, que no son convenientes, porque el partido que gobierna debe dar una muestra de democracia interna, pero también de orden interno, porque finalmente está gobernando y tiene a su cargo el país. Entonces, yo no voy a contribuir a que haya más tensiones internas, sino a buscar, a ayudar a que se dé el proceso de orden en esta fuerza política para que ayude a, a la transición interesante que está viviendo el país, que no hay que perderla de de vista. vista. Ahora, un último Yo punto. no quisiera comentar todo esto, Jesús, sin contemplar algunas cuestiones que me parecen de suma profundidad. Te mencionaría unas 4 o 5. Uno, ha disminuido el costo económico del poder político. O sea, Ujú, los políticos cuestan menos al menos. país. Sí. Eso es muy bueno, porque la sociedad lo ha reclamado y a veces entre tanto ruido no lo valoramos. Ujú, Eso es uno. Dos, los grandes grupos económicos están pagando sus impuestos. Ha aumentado la recaudación sin subir las tasas impositivas. ujú. Las tasas siguen siendo las mismas, los impuestos no han subido, pero aumentó la recaudación de los grandes contribuyentes en más de un 200%, simplemente porque se está cumpliendo obligaciones que antes no se Se están cumplían. cumpliendo con las leyes. Luego, tres, tenemos el mayor seguimiento, la lucha más amplia que se ha dado contra la corrupción. Corrupción. Estamos hablando de unas 13,000 cuentas bancarias congeladas que tienen que ver con casos de corrupción o crimen organizado, y el seguimiento de más o menos 20 líneas de casos muy fuertes de corrupción que se están siguiendo simultáneamente. Entonces, está la mayor batalla contra la corrupción en este momento. Ahí van 3 cosas. 4, ha crecido la protección social, es decir, sin aumentar impuestos, hay más familias beneficiadas con las políticas sociales que se realizan en el país, es decir, nos acercamos más a un estado de bienestar social. No quiere decir que ya conquistamos un estado de bienestar social, no, pero nos acercamos más. Y luego 5, el gobierno ha tenido una línea mucho más escrupulosa, mucho más disciplinada de respeto a los derechos humanos desde las fuerzas del orden. Es decir, no se están dando casos de matanzas a manos de las fuerzas del orden, desapariciones forzadas, torturas, en fin. Ha habido un cambio ahí muy significativo, muy importante, que ocurre tanto en el terreno de la seguridad pública como en el terreno también propiamente político. Ahí hay 5 cambios de gran profundidad que han ocurrido en estos días de la cuarta Y, transformación. Hay más cosas, pero yo subrayo esos 5. 5 que Y creo considero que era los lo más que relevantes. y creo que era lo que esperaba la sociedad que tantos Claro. años luchó por ese cambio. Senador, le quiero hacer una última pregunta, y gracias por esta plática con cada 7, se lo agradecemos, que tiene mucho que ver con algo que me toca a mí, la prensa y la relación con el gobierno. Yo recuerdo al presidente López Obrador desde sus primeros años de lucha por este cambio democrático en México como gran defensor de los medios, de la pluralidad, y que además se dejara de estigmatizar, sobre todo a la prensa independiente. Y a usted también, yo recuerdo varios de sus discursos en ese sentido. Pero la polarización en la sociedad, que tiene mucho que ver con lo que ha dicho el presidente en estas mañaneras, con los medios de comunicación, se ha generado gracias a las redes sociales también, que son algo medio peligroso desde mi punto de vista, senador. Y aquí va la pregunta. Qué bueno que el presidente ha expuesto lo que se gastaba en los sexenios pasados en complacer a los medios que solo se dedicaban a aplaudir. Y no me gustaría mencionar algunos, pero en el caso de otros que toda la vida han contribuido a que se conozca la verdad con investigaciones periodísticas,
y que de pronto siguen cuestionando, porque esa es la línea del periodismo objetivo, es cuestionar y no aplaudir a ningún gobernante de ningún partido para que le rindan cuentas a la sociedad, que es quien les paga su salario. Ha generado que el presidente los mencione como conservadores, y usted conoce Proceso, el cual soy corresponsal, y Proceso no tiene un gramo de conservador. Ha ejercido una línea periodística de cuestionamiento. Nos dio a conocer recientemente el presidente que, por el caso Emilio Lozoya, se le prestaron 100 millones de dólares a un periódico, al Financiero, 100 millones de dólares, que no es dinero privado, es dinero de nosotros los mexicanos que pagamos con nuestros impuestos y los tiene que pagar a como dé lugar. Pero también aquí viene otra cosa. Ya no se les está dando el dineral, ya no hay tantos columnistas ni articulistas millonarios con yates y haciendo prosa de falsedades. Pero también, si vemos las cosas y hay que ser objetivos, y aquí quiero su punto de vista como defensor de lo que es usted, hasta donde sé, de la libertad de prensa y del trabajo de lo que es el periodista. También se está dando casos en los que hay unos medios que están recibiendo demasiado dinero porque no cuestionan como hacían antes con otros gobernantes al presidente López Obrador. Y me refiero al caso de la jornada, 219 millones de pesos en 2 años. No es parejo, o no se ve parejo. Mira, para empezar, Jesús, la prensa tiene que ser libre. En una democracia la prensa tiene que ser libre. Tenemos que guiarnos por el ejemplo de Zarco. Y por cierto, del Zarco del siglo XX, don Julio Scherer García, también. La prensa tiene que ser libre y tiene que ser crítica frente al poder político. Esa es su función. Eso en general no ha ocurrido. Históricamente han sido pocos los casos del periodismo que ha cumplido con ese propósito, con ese fin, con esa función social. Ahora, sin embargo, va a ser más fácil que ocurra. Eso no ocurría en buena medida porque pues, ustedes han analizado muy bien todo ese proceso por el que el gobierno prácticamente transfería amplios recursos a diversos medios de comunicación o periodistas en lo individual para que dejaran de criticar. Era todo un sistema y oneroso. Sí. No era pagar publicidad. Va a O pagar sea, chayote. sí, claro, había medios formales e informales para generar toda una red, todo un coro de alabanzas al gobierno. Eso ocurría en los gobiernos pasados. Y yo creo, sinceramente, que ahora la prensa, los medios de comunicación, ahora tienen las mayores condiciones para ser libres. Uh-huh, Tienen, ¿por qué? Porque se ha cortado ese vínculo uh-huh. en términos generales. Es decir, el gobierno no está transfiriendo grandes cantidades de recursos a periodistas para generar una oleada que hable a favor del gobierno. Y ahora los periodistas son libres. El fenómeno que estamos viviendo es muy interesante. Algunos lo enmarcan en el rubro que denominan milagros de la cuarta transformación. Periodistas que nunca habían criticado a los gobiernos, ahora pueden criticar al gobierno. Pero luego nos tildan de conservadores, que usted sabe, no es así. Bueno, pero también el gobierno ha adquirido libertad. Es una relación de Siempre la han libertad. tenido, no ha habido ningún No, gobierno acotado a aceptar lo que dice la prensa. no. Salvo casos excepcionales que conocemos, salvo casos excepcionales, la relación entre gobierno y prensa era una relación orgánica. El Uh-huh. gobierno pagaba para que no se criticara y el gobierno no se metía con los medios de comunicación. Así estaba la relación. Ahora, bueno, el gobierno ya no busca silenciar a los medios pagando, ya no busca
por vía del dinero, que los medios repitan acríticamente lo que dice el gobierno. Esa línea se terminó. Ahora bien, eso quiere decir que los medios tienen más libertad, no están supeditados a que el gobierno les dé dinero y a cambio de ellos halaguen al gobierno, pero el gobierno pues también tiene libertad de aclarar lo que tenga que aclarar. Sí, senador, también la pero no verdad, de la manera que lo hace el presidente. Usted lo sabe muy bien. No ha habido, que yo sepa, en ninguna nación donde la prensa juega un papel importante para la democracia, con la excepción de Donald Trump, y que es un mal ejemplo para cualquier caso de democracia y de libertad de expresión, que estén hasta presentando en las pantallas de las mañaneras a los medios de comunicación. Digo, lo más prudente, y usted era de esa idea, es respondes brevemente, pero no haces un historial de decir todo esto, porque pareciera que al presidente, en el caso de Proceso, y lo defiendo porque soy de Proceso, se le olvidó que en un debate presidencial utilizó la portada de Nosotros para beneficio electoral a su favor. mira, cada quien tiene su estilo, cada quien tiene sus formas, cada quien tiene sus discursos, pero la verdad es que es una relación más libre la que hay ahora. Los medios pueden criticar al presidente. Yo creo que nunca había habido tanta crítica a un presidente. ¿Por qué? Porque nunca había habido tanta libertad. Porque el gobierno no está buscando ver cómo silencia, calla a un medio, en fin. Ya ves, ¿te acuerdas de aquel dicho de Porfirio Díaz? Ese gallo quiere maíz. Sí. Entonces, cuando algún periodista criticaba duro a Porfirio Díaz, entonces decía Porfirio, ese gallo quiere maíz, y ya le daban maíz. De ahí viene lo No, de maicear. sí, Entonces ya le daban pero maiciado. fíjese. Eso no ocurre ahora. Ahora el medio es libre, puede criticar al presidente lo que quiera, no llega no llega el gobierno a cerrar el periódico, ¿no? Pero hay un punto que yo le mencioné, que son las redes sociales. Efectivamente, no lo hace con ese fin el presidente, pero nada más con decir, vean, este medio conservador está diciendo, o yo tengo otros datos respecto a lo que se está publicando, echa a los perros sobre uno en las redes sociales y usted está consciente de eso. Amenazas, estigmatizaciones, señalamientos, acusaciones infundadas. En fin, ese es el riesgo. Por eso yo le quería preguntar, y para acabar entiendo todo lo que dice. Hay estilos, pero Es usted más, que comulgaba es con más él en complejo, ese Jesús. sentido, ¿está de Es más acuerdo en la manera que complejo, lo hace Jesús. López Obrador? Cada quien tiene su estilo. Cada quien tiene su estilo. Yo respeto el estilo de cada quien. Yo tengo mi propio estilo. Cada quien tiene su estilo. Pero te voy a decir una cosa. Vaya que hay cosas que aclarar. Vaya que hay cosas que aclarar. Se dicen muchas cosas que no son ciertas. Es más, hay periodistas, incluso de Proceso, que han dicho cosas que no son ciertas sobre mí. Y ¿Quién? luego uno no ha tenido, luego te digo, pero yo ya se lo dije directamente a un periodista que dijo una cosa falsa sobre mí, a un reportero de Proceso le dije, porque en un libro dijo una cosa falsa sobre mí y cuando lo vi se lo dije personalmente, le digo, esto que escribiste es totalmente falso. Bueno, ni dije nada, pero tampoco es correcto eso, porque si no se van construyendo falsedades. Claro. Entonces, uno tiene que estar aclarando todo el tiempo. Claro que la prensa es libre y esa libertad implica excesos también. Esa libertad implica riesgos de excesos y los hay. Pero te puedo hacer un listado enorme Ah, de cosas que se dicen sobre uno en los medios de comunicación que son falsas y que lo dañan a uno como persona y uno tiene que estar aclarando todo el tiempo. Y eso que dicen los medios de comunicación sobre uno también se repiten en las redes sociales. A mí, sí. por ejemplo, me molestan con cosas que son totalmente absurdas, pero falsas, y lo repiten en las redes sociales. Y yo aclaro algunas veces, aclaro otras, en fin, pero pues uno también tiene derecho a decir, esto no es El derecho cierto, de réplica, sí, pero esto yo es creo que falso. También pero existe yo creo esa que libertad. hay formas y No, maneras. no. Y imagínese, Por, pues si lo hace por el eso digo que presidente desde el cada quien poder, tiene.
Cada quien tiene su estilo, ¿no? Pero los medios también tienen poder de otra manera, ¿no? Sí, Finalmente no son un poder orgánico del Estado, pero sí son un poder de la sociedad, porque finalmente los medios de comunicación pues adquieren cierta acreditación frente a la sociedad, tienen capacidad de difusión y evidentemente logran colocar ciertas ideas, ciertas posturas en el imaginario popular, en el imaginario social, y eso pues es un poder que puede restar capacidad de gobierno a un gobierno o puede restarle posibilidades de éxito a un gobernante o a un dirigente político, pues eso también es poder. Y ahora lo tienen más que nunca. Pero también creo que debe quedar a salvo la libertad de contestar, el derecho de réplica que también ha sido muy ninguneado. Te calumnian en primera plana, mandas tu cartita para replicar y la mandan a la última página. Es decir, no hay proporción tampoco, ¿no? Luego hablamos, te voy a decir todo mi listado de cosas que dicen sobre uno que son falsas, de medios de comunicación formales. Tienes a los reporteros ahí de un determinado medio de comunicación, escuchan todo el proceso político de una cosa y luego, ¡zas!, informan otra, dicen otra cosa que es falsa, ¿no? Por ejemplo, te voy a decir, en algún momento, un caso, resulta que estaba la discusión esta sobre la licencia del senador de Chiapas y un diario, no te digo cuál, pero uno muy conservador, el MAS, que empieza con no, es R. que metieron, metieron el tema sin que estuviera en el orden del día. ¿Cómo se atreve a decir ese medio de comunicación eso? Si el tema estaba en el orden del día, si fue publicado en la Gaceta, si el reportero estaba presente, si, no puede ser. Esto es una cosa que puedes decir es nimia, pero hay mucha desinformación. Te pongo un ejemplo, pero ocurre todos los días. Y ocurre por diversas vías que es más difícil desmentir. Por ejemplo, en las columnas políticas se vierten una gran cantidad de falsedades. Pero como no es una posición del periódico, entonces no puedes tú cuestionar al periódico, no puedes replicarle al periódico, porque no fue una nota informativa que el periódico hiciera suya. Sin embargo, tiene su grado de difusión y ahí va Y se hace ruido. ahí va la mentira, se va difundiendo y se va quedando, ¿no? Como dice el dicho, la calumnia cuando no mancha pista. Entonces, por eso creo que también es importante la labor que hagamos. Ahora, muchos de nosotros, incluido el presidente, defendemos mucho esta labor de réplica, esta libertad de contestar. ¿Por qué? Pues porque estamos en un proceso de cambio y es lógico que hay muchos intereses que buscan que ese proceso de cambio no tenga éxito. Entonces, la desinformación contribuye en gran medida a que que el proceso de cambio tenga muchas dificultades. Entonces, pues creo que es importante que los gobernantes, los representantes populares, en fin, también puedan contestar todo aquello que sea falso, que sea equivocado, que sea inexacto, que sea tendencioso, que provenga de los medios de comunicación. Pues hay estilos y formas, senador, como dice usted. Le agradecemos mucho esta plática con cada siete y a quienes nos escuchan y ven, les recordamos que tenemos un canal en Telegram, estamos en Spotify, en iTunes, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Senador, muchísimas gracias por esta plática y como siempre, a los criminales y a los políticos, devuélvanos al México que nos arrebataron. No todos los políticos, no todos los dirigentes políticos han arrebatado a México. Y también hay dirigentes políticos que luchan por rescatar a México. No serán muchos, pero los hay. Y me incluyo entre los que los hay.